¿Por qué si Dios ya nos dio todo en Jesús, seguimos careciendo de muchas cosas? Dios nos ha dado todo en Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida terrenal y espiritual ya nos han sido dadas en Cristo. En otras palabras, todo lo que necesitamos y podamos llegar a necesitar ya nos fue provisto en Jesús. Eso incluye todas nuestras necesidades físicas, materiales, emocionales y espirituales. Todas. Y deberíamos estar viviendo la vida en abundancia que Jesús nos trajo, echando mano de la vida eterna y disfrutando nuestra herencia como hijos de Dios. Pero la realidad es otra. La mayoría de nosotros hemos llegado a Cristo derrotados, quebrantados, rotos, endeudados y en bancarrota espiritual, emocional y a menudo física, mental y material. Al recibir a Cristo en el corazón y bautizarnos en agua, hemos experimentado la salvación, y una de las primeras cosas de las que somos conscientes es del perdón de nuestros pecados, que la culpa nos es quitada, que la tristeza y la depresión se van, que el peso que nos agobiaba ha sido removido. Sin embargo, al iniciar el camino en Cristo, el camino de la fe, nos damos cuenta que aún carecemos de muchas cosas y que no todo es cambiado como por arte de magia de un día para otro. Hay 7 razones por las cuales aún seguimos teniendo muchas carencias y necesidades, las cuales veremos más adelante. Pero hay una sola causa, y esa está descrita por el Espíritu Santo por medio de Pablo cuando dijo a los Gálatas lo siguiente: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y lo confirma con lo que dijo a los corintios y a los hebreos: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Acerca de esto también dice el Espíritu Santo: tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Todo esto se resume en una sola frase: falta de crecimiento espiritual. Cuando alguien recibe a Cristo y se bautiza, nace de nuevo y es un niño recién nacido en el reino espiritual. En el mundo natural, un niño necesita alimento, agua, descanso, convivencia y ejercicios para crecer. Del mismo modo en el crecimiento espiritual. La única diferencia entre el crecimiento físico y el espiritual es que el primero está regido por las leyes de la genética, y a los 12 años el ser humano ya es capaz de reproducirse y crece naturalmente hasta los 21 años. Pero en el crecimiento espiritual es diferente, porque no depende de la genética, sino depende del camino de la cruz, de llevar la cruz de Cristo cada día. El crecimiento espiritual es equiparable al crecimiento emocional. Hay personas que jamás maduran emocionalmente y tienen actitudes, reacciones y conductas de niño y nunca crecen emocionalmente. De igual manera sucede con el crecimiento espiritual. Hay muchos, lamentablemente, que nunca crecen y se quedan en una perpetua niñez espiritual, porque piensan que el crecimiento espiritual es automático, como el físico, y no entienden que es un proceso de aprender a llevar la cruz de Cristo y que eso demanda disciplina y esfuerzo.
Martín Lutero fue grandemente usado por Dios y gracias a él vino la Reforma hace 500 años y los creyentes dejaron de estar esclavizados a la religión, el miedo y las supersticiones. Pero se hizo tanto énfasis en la salvación solo por gracia y no por obras que la inmensa mayoría de los cristianos cree que no debemos hacer nada para crecer espiritualmente, que Cristo ya lo hizo todo y que Él seguirá haciéndolo todo y nosotros no debemos hacer nada. Eso es absolutamente cierto para la salvación, pero no para el crecimiento espiritual. Esa es una verdad a medias, solo una cara de la moneda. Eso es el evangelio de la gracia, el mensaje de Dios a los no creyentes para que vengan a Cristo y sean salvos por fe y no por obras, que no tienen que hacer nada para ser salvos porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz y solo debemos creer, recibir el regalo de la salvación. Ese es el evangelio de la gracia. Pero Jesús predicó y proclamó el evangelio del reino, que es la otra cara de la moneda. Mientras que el evangelio de la gracia es para los no creyentes, para salvación, el evangelio del reino es para los creyentes, para crecimiento espiritual. En el evangelio del reino Jesús dice a cada creyente: si quieres venir a mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso demanda obediencia, esfuerzo y disciplina, pero en la carne, en la naturaleza humana, es imposible hacer eso. Pero precisamente por esa causa, porque somos incapaces y siempre lo seremos, porque no podemos ni nunca podremos obedecer a Dios por más que lo intentemos, es que nos fue dado el Espíritu Santo como un regalo desde el momento en que creímos en Jesús. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros para que podamos obedecer a Dios. Todos los que hemos creído en Jesús tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero en algunos el Espíritu está apagado o contristado, porque el primer paso para empezar a crecer espiritualmente es negarnos a nosotros mismos, esto es, dejar de intentar en nuestras propias fuerzas, a nuestra manera o la manera del mundo, conforme a nuestra lógica, y decidamos hacer las cosas en las fuerzas de Jesús y a la manera de Jesús, conforme a su palabra y a su ejemplo. Es el Espíritu Santo quien abre nuestro entendimiento, quien abre nuestros ojos espirituales y nos revela a Jesús para que aprendamos a llevar nuestra cruz, que implica aprender a vivir como Jesús y a darle importancia, valor y prioridad a las cosas que Jesús dio importancia, valor y prioridad. Y es entonces cuando descubrimos que debemos tener la oración y la palabra de Dios como máximas prioridades en nuestra vida, aunados al compañerismo con otros creyentes, el dar y testificar como prioridades en la vida. Y todo eso requiere esfuerzo. Por eso el Espíritu Santo dijo por medio de Pablo a Timoteo y nos dice hoy a nosotros, a ti y a mí: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y a medida que aprendemos a orar, a leer la Biblia, a congregarnos, a dar y a testificar y lo ejercitamos, vamos creciendo espiritualmente y nos vamos apropiando de todo lo que ya nos ha sido dado en Cristo.